La palabra de Dios es la clave para la renovación. Seguimos en esta serie sobre renovación espiritual, en la cual estamos haciendo uso del libro de Nehemías. En algunos deportes que conocemos, como el fútbol americano, por ejemplo, o el voleibol, existe la posibilidad que el entrenador detenga el partido para dar algunas instrucciones a sus jugadores. ¿Han visto? ¿Verdad? De repente están jugando vóley y están perdiendo algo, tiempo, y llaman a los jugadores y les da indicaciones. Igual en el fútbol americano, ¿verdad? Sacan tiempos para darle instrucciones de ataque, defensa, etcétera, etcétera. Esto no sucede en cualquier momento. No. Son en momentos que claves del partido. En esos momentos decisivos del encuentro es que se hace esto. ¿Para qué lo hacen? Bueno, ya les dije, para dar dirección, para dar guía, para dar técnica, en algunos momentos de repente para alentar a esos jugadores. Cuando Nehemías llega al punto de haber construido las murallas, ya levantó todas las murallas, entra en un tiempo crítico, entra en un tiempo clave para toda la ciudad. Y como cuando vemos el capítulo 7, hermanos, ya no se reanuda la terminación del muro, sino hasta el capítulo 11. Ahí como que se queda, ya levantó el muro, pero aún faltan algunas cosas. Pero vemos que en el capítulo 8, 9 y 10 no trata más sobre el muro. Y parece un poco extraño. Hay 3 capítulos importantes que tienen que ver con la restauración espiritual de la comunidad. Hay un liderazgo muy claro de Nehemías y Esdras, y ellos, guiados por el Señor, no dice empujemos y sigamos haciendo. Ellos entienden que es necesario hacer una pauta, un tiempo. Esta restauración espiritual que se está produciendo, pues necesita continuar. Pero como estaban las personas, no iban a poder lograrlo. Si usted recuerda, la mayor preocupación de ellos había sido levantar los muros a como dé lugar. Pero ahora ya tienen avanzado la obra. Y entonces ahora ellos necesitan detener esa obra. ¿Para qué? Para enfocarse en algo importante, que es enfocarse en la vida espiritual. Muchas veces nos enfocamos en las cosas que son buenas de hacer, pero se descuida y perdemos el enfoque correcto de nuestra vida espiritual. Ellos sabían que si no había un enfoque correcto, apropiado en su vida espiritual, no podrían terminar la obra. Veamos cómo la palabra de Dios, hermanos, llega a ser el enfoque de la vida espiritual del pueblo y cómo se desarrolla a lo largo de este capítulo. Cuando hemos leído, podemos notar 3 divisiones con bastante claridad. Primero vimos que reciben la palabra. Es lo que hacen en primer lugar. En segundo lugar, lo que hacen es comprender esa palabra que han recibido. Y en tercer lugar, ¿sabe qué hacen? Algo vital. Hay muchos que reciben la palabra, que comprenden la palabra, pero que se quedan en esos 2 puntos. Y necesitan ir al tercer punto de lo que vemos acá. ¿Sabe qué cosa es? Aplicar esa palabra. Hay personas que se vienen congregando mucho tiempo. Algunos desde antes que empezara se levantara esta iglesia, ya tienen muchos años, 10 años, 15 años. Bueno, nosotros tenemos 9 años y medio, pero algunos de repente vienen de más atrás. Sí, yo tengo 20 años en el evangelio, pero no se aplicó en tu vida, no se ve. No importa la cantidad de tiempo que uno tenga, porque si alguien viene y tiene de repente 3 meses, 6 meses, pero lo que está recibiendo lo está aplicando, está mucho más
así, sólido espiritualmente, que aquel que tiene 20 o 30 años. Sí. Muchos se quedan solamente con recibir la palabra. Y hasta ahí. No sirve de gran cosa. Muchos son iluminados por la palabra, como dice Hebreos. Pero ser iluminados no significa que lo apliquen la palabra. Pero hoy día veremos esos 3 puntos. En primer lugar, miren, ¿cómo reciben la palabra? Versículo 1 al 3. Vamos a volver a leer. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Hermanos, en medio de este proceso de renovación, en medio de los obstáculos que estaban ahí, lo que mantendrá firme es la voz de Dios a través de su palabra. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser testigos presenciales en nuestras propias vidas de algunos obstáculos? ¿Y qué es lo que te afirma? La palabra. Lamentablemente he visto que muchas personas van a hacer una visita y le comienzan a contar su vida personal. Mira que yo también pasé y yo también sufrí y a mí y no sirve de nada tu experiencia si no lo llevas a la palabra. El punto central es siempre llevarlo a la palabra de Dios. ¿Cómo debo de recibir la palabra? ¿Cuál debe ser la actitud que yo tenga con la palabra? En primer lugar, fíjese cómo lo reciben. Primero lo reciben con esa disposición de aprender. ¿Cómo es que vemos que ellos mostraron disposición? Pues la gente, si usted se da cuenta en la lectura, se pusieron todos de acuerdo e invitan a Esdras a traer el libro de la ley. No fue Esdras el que dijo, oye, tienen que venir a escuchar. No, ellos se dispusieron. No, es que no me visitaron, por eso que no llegué. Conozco gente que tiene más de 20 años y no se congrega acá. Gracias a Dios. Pero estaba platicando y hablaba que cómo estaba. Me dicen, pues no me estoy congregando. Y digo, ¿qué pasó? No, pues nadie me visita. No han entendido realmente lo que es deleitarse en la palabra. Querrá una persona, yo digo, si de repente es nuevo, le pasa una situación, hay que visitarla. Está enfermo, hay que visitarlo. Ay, es que estoy desanimado. ¿Por qué? No, nunca lee la Biblia, nunca ora. Es lógico que se desanime. Estamos hablando de personas que tienen muchos años. Alguien nuevo, sí, hay que visitarlo, hay que animarlo, todavía no sabe el caminar, pero alguien de 20 años y se jacta, yo tengo 20 años, ¿y de qué te sirve? Le digo, de nada. Entonces, estas personas que vemos aquí, ¿verdad? Este pueblo, toda la gente se puso de acuerdo e invitaron a Esdras. Esdras, por favor, trae el libro de la ley. Y todos, dice, se congregaron para escucharla. Dice que aún los niños que ya tenían edad para comprenderla. No, es que ellos no, ya lo comprenden. Ahora los niños son más listos que antes, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser posible que alguien pueda manejar bien una tablet y no puede escuchar? Es algo ilógico. Pueden manejar bien los teléfonos y pueden ver los canales de Netflix, pero no puedan escuchar. Eso es algo ilógico. O sea, y acá vemos que todos los niños, ¿verdad?, que ya tenían edad para comprenderla, también estaban ahí. Seguramente los padres habían preparado o separado un tiempo para poder ayudar a esos niños. Los padres los dispusieron para que pudieran ellos también desear la palabra de Dios. Ellos querían llegar a este momento para poder adorar nuevamente a Dios. Y por eso piden, hay que escucharlo, queremos escuchar la palabra. Y dice que escucharon atentamente toda la larga exposición que hizo Esdras.
Fíjense lo que dice: todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo. Esta disposición. Aquí podemos ver, hermanos, cómo era su disposición para poder escuchar la palabra de Dios. Es lo que en realidad el Espíritu de Dios estaba haciendo en la vida del pueblo. El Espíritu Santo estaba motivándolos, estaba casi empujándolos a poder tener esa disposición de escucharla. Es así, mis amados hermanos, como la palabra de Dios tenía el impacto máximo sobre los que reciben de esa forma. El asunto es que muchas veces no queremos ni nos importa, y pareciera a veces que hay personas que le van a hacer un favor al que va a exponer, si es que van con su presencia, cuando deberíamos estar tan agradecidos, no por el expositor, sino con Dios, que ha sido tan bueno en darnos su palabra, que es palabra de vida. Es el pan que nuestra alma necesita comer. Hermanos, lo que podemos leer acá es parte de poder estar aquí el día de hoy reunidos, buscando una forma de estar atentos a la palabra del Señor. Es necesario luchar para poder evitar una actitud de cerrarse a escuchar la palabra de Dios. No solamente venir y tratar, está muy largo como ese mensaje, no ganas nada. No hay una disposición genuina. Aquí vemos cómo se comportaron ellos. Tenemos, hermanos, que luchar con esas actitudes que muchas veces nos impiden oír a Dios. A veces pasamos circunstancias difíciles, es cierto. Podemos pasar enfermedades, también es verdad. Pueden haber problemas en la familia, eso es indudable que van a haber, pero siempre podremos recordar lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que te entres en problemas. Y entonces, pero a veces no escuchamos, o a veces escuchamos pero no comprendemos, y otras veces no queremos aplicarlo. Y es la razón por la que muchas veces es que me siento tan solo, es que creo que Dios no me escucha, cuando la palabra de Dios es clara, que dice que Él escucha. Si yo creo que escuchan a todos menos a mí, y por eso yo pido oración. A veces alguien me dijo: mire, hermano, quisiera que ore por mí. Y la pregunta le digo: ¿tú estás orando por ti? Bueno, no sé. A veces tenemos una idea tan equivocada de pensar que solamente el pastor puede orar para que pueda ser escuchado, cuando cada uno nosotros tenemos, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, por lo cual todos nosotros podemos acudir delante de Dios. Luchemos entonces, hermanos, contra las actitudes que nos impiden oír a Dios. Por ejemplo, una actitud que no nos permite oír a Dios, una actitud cerrada, vamos a decirlo, es el orgullo, el temor o la amargura. Son cosas que fácilmente nos impiden oír a Dios. Y vienes con tu orgullo y crees que no te va a dejar. El orgullo no te va a dejar. La amargura, el temor, no. Eso puede ser una actitud cerrada, pero muchas veces también hay una actitud superficial, por encima. ¿En serio he venido para que Dios me hable? Bueno, no sé, no creo. Entonces muchas veces llegan, pero con una actitud no correcta para escuchar. Por otro lado, hay otra característica, una actitud preocupada. La verdad, estoy tan ocupado, preocupado, es que no puedo concentrarme en lo que Dios quiere de mí.
Si se dan cuenta, hermanos, cómo hay determinadas actitudes que no nos permiten por ningún motivo poder oír la palabra. Entonces, la primera razón, la primera forma como la reciben, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Yo les mencioné. Con disposición. Con disposición. Si no hay disposición, va a ser difícil. Pero también, ¿saben qué había? Había disposición para enseñar. No solamente para escuchar, sino también para enseñar. El versículo 4 dice: el maestro Esteban se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Si ustedes se dan cuenta, Esdras no solo respondió inmediatamente al pedido del pueblo, sino que decidió no hacerlo en el pórtico del templo, sino en un lugar mucho más accesible a todos, a plena vista, que todo el mundo puede escuchar. Pero además decidió rodearse de laicos en esta empresa que iba a realizar. Dice: a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Fasú, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. O sea, hermanos, muchas veces tenemos un gran problema en las iglesias. El pastor no se puede enfermar porque si no llega el pastor, entonces yo mejor no voy. ¿Para qué voy a escuchar? No, ese hermano, no. Usted no viene a escuchar simplemente al pastor o al hermano que va a exponer. Viene a escuchar la palabra de Dios. Entonces muchas veces la gente hace un ídolo. Pero vemos aquí, Esdras invita a laicos, a otras personas que pueden también colaborar. Esdras estaba mostrando a la gente que como parte de la renovación, también líderes laicos estaban en disposición de poder enseñar al pueblo. Esa es parte de una renovación. Porque a veces tenemos esa malísima idea de que solamente el pastor debe predicar. Y no es cierto. O el pastor creen que es superhumano, que no se enferma. Algunos creen que ni siquiera tiene derecho a vacaciones. Ah, no, si está de vacaciones entonces no voy hasta que venga de vacaciones. No hay una buena actitud. En esta iglesia nosotros nos reunimos también entre semana. No, el domingo es suficiente. Porque entre semana a veces predican otros hermanos. No quiero. No hay una disposición. Hermanos, en la vida de una familia como en la vida de una iglesia, la disposición de escuchar está conectada a la disposición de que haya líderes para enseñar. Sí, tienen que ser las dos cosas. Porque hay mucha gente dispuesta a escuchar y a veces no hay líderes dispuestos a enseñar. Ahora, estos líderes, hermanos, eran respetados por el pueblo a tal grado que estaban muy atentos a lo que ellos tenían que decir sobre la ley de Dios. La palabra es la clave para la renovación. En primer lugar, es recibir la palabra. Pero en segundo lugar, es la comprensión de la palabra. Fíjense en el versículo 8, dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Mis amados hermanos, cuando se comprende la palabra de Dios, hay tres efectos que suceden en la vida de cualquier cristiano. En primer lugar, dice que cuando comprende la palabra de Dios, primero sabe que hubo tristeza por el pecado y hubo arrepentimiento. En contadas ocasiones he tenido la oportunidad de cuando estoy predicando la palabra, la gente, a veces yo he visto, pasaban llorando y yo seguía predicando, lógicamente no había terminado, pero estaban arrepentidos. Dios había obrado, el Espíritu Santo había tocado sus corazones, pasaron llorando o ahí en su lugar y simplemente no podían seguir escuchando porque Dios les había hablado. No habían endurecido sus corazones.
Y había tristeza, ya dice el versículo 9, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Cuando se está escuchando la palabra de Dios, no es tiempo de estar platicando unos a otros, es porque Dios es un Dios personal y está hablando de manera directa a cada quien. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor. Al principio causó que el pueblo llorara. Y esta reacción, hermanos, de llorar se da, ¿por qué? Por la comprensión de la palabra que el pueblo había logrado tener. Si solamente vienes y escuchas, pero no has logrado tener una comprensión, no sales arrepentido, ni vas a tu casa meditando en lo que Dios te habló. Simplemente viniste, cumpliste, sé cómo llegar al trabajo, marcas tu tarjeta o checas para que te ponga un marcador y eso es todo. No sirve de gran cosa. De nada, diría. Tal vez puedes tener más conocimiento, tal vez un nuevo versículo, pero eso es todo. Tenemos que ser capaces de comprender, porque solamente cuando comprendemos la palabra de Dios es que va a retumbar en nuestro corazón y entonces vamos a comenzar a arrepentirnos. No tiene que haber, a ver, pasen los que están arrepentidos. No, ahí en mi lugar estoy arrepentido y simplemente yo comienzo a adorar a Dios, a pedir perdón a Dios y rogarle que tenga misericordia de mí. Cuando hay una comprensión. Ahora, de forma contundente, hermanos, esta comprensión les hizo darse cuenta de la relevancia que tenía para su situación. ¿Estaban en qué? En pecado. Estaban en pecado y necesitaban de la gracia abundante de Dios. Posiblemente Esdras había creado ahí un medio para hablar de las Escrituras, de tal forma que revelara los principios claves de la voluntad de Dios que tenía relevancia en cualquier época. Yo creo, cuando digo yo creo, no lo dice la Biblia, pero digo yo creo, yo pienso de que había contextualizado de tal manera que les cayó el 20 a ellos. No dijeron, sí, es para otros. No, dijo, ellos estaban diciendo, es para mí esta palabra. Tenemos la costumbre hablamos sobre un tema, mira, la hermanita, esa es para la hermanita fulanita y tal. Y pensamos que a todo el mundo Dios le habla, menos a ti, porque tú eres el más espiritual, la más espiritual. La más espiritual o el más espiritual no es el que juzga, ni se burla porque otros cometieron errores. De repente el predicador, el expositor se equivocó en una cita y ya con esa cita desaparece. No, el más espiritual es cuando ve la santidad tan grande de Dios y eso a la vez vemos nuestra podredumbre de nuestro pecado y nos hace ver tan lejos, pero a la vez podemos percibir que el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo se hace mucho más grande y entonces a través de eso es la única manera en que yo puedo acercarme delante de la presencia de ese Dios santo, de ese Dios justo. No es acusando a otros, no es señalando a nadie. El resultado de esta comprensión fue que conmovió la conciencia del pueblo y se dieron cuenta de cuánto se habían alejado de los estándares que a Dios había puesto. Cuando hay comprensión de la palabra es lo que sucede en primer lugar. Pero la comprensión de la palabra no solamente te deja ahí, la comprensión de la palabra también te lleva al regocijo. Muchos no quieren tener arrepentimiento, quieren tener puro regocijo. Te digo que no es cierto. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores delante de Dios. Y al ser pecadores delante de Dios tiene que haber un arrepentimiento.
Porque si tú, no es cierto. Nadie de nosotros los que estamos reunidos acá, si este techo se cayera y nos muriéramos todos con algún grado de pecado, estaríamos aún estando acá delante de la presencia del Señor, justificados por Cristo, eso sí, pero de tal manera, hermanos, que nadie se puede juzgar, nadie se puede jactar. Necesitamos nosotros decirle: Señor, por favor, ayúdame no solamente a escuchar, sino a comprender, porque no me quiero solamente quedar en el lloro y el lamento, sino que quiero ir un paso más allá. Quiero también el regocijo. Versículo 12 dice: así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. No hicieron la sobremesa ya. Tú escuchaste, mira cómo el predicador se equivocó. No, eso no fue así. No, yo predico mejor que él. Solamente que a mí no me han dado la oportunidad. No dice esas cosas, hermanos. Pero muchas veces es lo que a veces sale a relucir dentro de la negrura del corazón. Si a mí me dieran la oportunidad, yo lo haría mejor que el pastor. Pues a Dios le dio la santa gana de poner a un inútil acá. Cuando tienes comprensión, ¿saben qué? Entonces vas a decir: Dios mío, qué grande es tu maravillosa gracia. Comienzas a meditar y dices: de verdad, si comparo y veo todos mis pecados desde ahora que soy consciente, que ahora que he venido acá y veo hacia atrás todo, yo no merecería que tú me perdonaras. No merecería que me miraras siquiera. No merecería ni siquiera que me hayas traído a este lugar para poder comprender tu palabra. Y ahora estoy tan agradecido contigo porque no me juzgas por eso, porque me has perdonado. Pero te sigo pidiendo que me ayudes a cada día entender más de ti. Y que cuando yo falle pueda tener también esa comprensión clara para poder arrepentirme y no pecar más contra ti, oh Dios. El entendimiento de la ley que este pueblo tuvo trajo arrepentimiento, pero no se quedó ahí, sino que luego trajo un regocijo. El mensaje, hermanos, de la ley de Dios del Antiguo Testamento y de las Escrituras enteras, ¿qué cosa es? Es el juicio de Dios por el pecado. Pero también, ¿sabe qué? También su amor y también su gracia al recordarles que era un día santo. Ahí está el día que debían recordar especialmente, ¿qué cosa? Los actos de gracia y la salvación de Dios para con Israel. Ellos habían reconocido su pecado y dicen: pero no se queden ahí, den un paso más. ¿Saben qué? Porque hoy es el día de los tabernáculos, el día en que se recuerda la gracia inmerecida de Dios derramada sobre Israel cuando salieron de estar ahí esclavos. ¿Ves la gracia del Señor? Entonces ellos dijeron: sí, es verdad. Tenemos que recordar eso. Pero nunca vas al gozo sin antes primero reconocer quién eres tú delante del Señor. No porque Dios no lo sepa, sino porque nuestra vida, la vida del cristiano, la vida del creyente, es una vida de constante arrepentimiento todos los días. Entonces vemos cómo reciben la palabra. Número 2, cómo comprenden la palabra. No se quedaron solamente en recibir, sino también en comprender la palabra. Pero tampoco se queda en el segundo paso. Hay un tercer paso, y el tercer paso es aplicación de la palabra. Dios nos visita, hermanos, no solamente hoy, sino todos los días que nos reunimos en este lugar, y que nos pueda a su Espíritu Santo hacer comprender, pero también empujarnos a poder aplicar la palabra, porque allí está el secreto del crecimiento espiritual, de la comunión con Dios. Versículo 13 y 14 dice: al día siguiente los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley.
Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en tabernáculos o en ramadas. Después de la aceptación general de la ley por parte de todo el pueblo, los jefes de familia vuelven con Esdras para poder recibir instrucciones más detalladas. Lo que encontraron, lo que acabamos de leer, ¿saben qué? ¿Qué encontraron? Está escrito en Levítico capítulo 23, versículo 34. Se lo quiero leer. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ellos se habían olvidado. Se habían olvidado totalmente. En esta celebración el pueblo habitaba en chozas hechas por hojas. Era la manera. ¿Para qué? Para poder recordar su tiempo de dependencia de Dios durante su tiempo que vivieron en el desierto. Esa era la razón, para que nunca se olvidaran de que necesitaban depender permanentemente de Dios. Es la razón. No celebraban estar en el desierto, no, sino que celebraban que aún en el desierto, cuando estaban en el desierto, ellos no tenían una tierra, pero ahora ellos tenían una tierra en la cual podían sembrar y cultivar gracias a su Dios que estuvo siempre delante de ellos. Celebraban algo extraordinario. Hoy en día, alguien dirá: nosotros ya no celebramos esa fiesta. Es verdad, pero nos reunimos ¿para qué? Para poder adorar a Dios de manera de comunidad, todos juntos, cuando traemos, por ejemplo, nuestras ofrendas de lo que Dios nos ha bendecido. ¿Usted sabía que la ofrenda es una adoración a Dios? De acuerdo como hayamos sido prosperados. No es una imposición, es una adoración. Ah, no, yo le voy a dar los 2 pesos que me dieron del cambio del camión. No, es que yo gano muy poquito. Y les he contado, una hermana siempre decía: yo gano muy poquito, por eso que no doy. Y yo gano muy poquito, nunca doy. Y yo gano, nunca doy. Hermanos, el significado de las ofrendas no es que Dios necesite, sino es mostrar tu gratitud a Dios, pero también tu dependencia de Él. Muchos no damos porque no dependemos de Dios. Dependemos del trabajo que tenemos, dependemos del salario que recibimos, no dependemos de Dios. Qué triste, muy triste. Porque el día que se te acaben las fuerzas, ¿de quién vas a depender? El día que se te acabe el trabajo, ¿de quién vas a depender? Es ahora que tenemos fuerza, que tenemos trabajo, que necesitamos depender de Dios. Y cuando no tengamos, seguir dependiendo de Dios. Es la gratitud con lo que nosotros damos. Porque más que el dinero en sí mismo, las ofrendas tienen que ver, ¿sabes con qué? Con la actitud. No con el hecho de dar, sino la actitud que va dentro del corazón. Reconocemos que el pan venía del trabajo que Dios les había dado, que las manos que Dios había puesto ahí en ellos para trabajar también venían de parte de Dios, que la tierra que también tenían, Dios les había dado. De la misma forma, siglos después, ahí en Lucas capítulo 24, versículos 27 y 32, Jesús estaba ahí con sus discípulos que tenían una gran necesidad de conocer la gran verdad acerca de Jesús y de ellos. Y Jesús les expone las escrituras para que lo entendieran. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Se decían el uno al otro:
¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Cuando Jesús hizo esto, sus corazones se quemaban de ánimo y de querer conocer más y más de ese Dios tan extraordinario. Jesús no solamente aplicó la palabra de Dios, Él llegó a ser la palabra en persona. Hoy en día, tú puedes vivir la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jesús promete estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Y es solamente viendo la vida de Jesús que tú puedes comprender la palabra de Dios. Jesús vino a que viéramos y no solamente leyéramos la palabra de Dios. Es más, a muchos les cuesta leer la palabra de Dios. Pueden leerse todos los mensajes que les llegó en todos los grupos de WhatsApp. Pueden leerse todas las noticias, según eso, de Facebook, pero no leen la palabra de Dios. John Piper dijo una oportunidad: yo creo que las redes sociales Dios permitió que se crearan para que un día sean testigos de aquellos que dirán: no tuve tiempo para leer la Biblia, y Dios les demostrará a través de esas redes que sí tuvieron el tiempo suficiente y no lo quisieron hacer. ¿Triste? ¿Es triste? Mírate, tú eres la causa de esta tristeza, no Dios. ¿Quieres tener una relación con Dios? Lee la palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra. A forma de chiste, una vez alguien le dijo al otro: oye, yo quiero que Dios me escuche. Bueno, estate atento, te voy a leer la Biblia, le dijo. Muchos quieren muchas revelaciones, que Dios le escuche al oído y todo el rollo, ¿verdad? No, lee la Biblia. Lee la Biblia. Conozco gente que tiene tanto tiempo en las iglesias, nunca han leído la Biblia, digo completa. Si dicen Nahum 1:6, no está, no sé dónde está. ¿Quién será Nahum? Leer Levítico es bien aburrido. No, si lo entiendes, como tienes que entenderlo. Es que no lo entiendo, me aburro leyendo, léelo. Y pide a Dios que te ayude. Tal vez a la primera no lo vas a entender, tal vez necesites leerlos unas 20 veces, al final Dios te va a revelar. No sé cuántas, pero Dios te va a ayudar. Lee la Biblia. Está dispuesto a no solamente escucharla, a comprenderla, pero también a aplicarla como Jesús muestra esta aplicación, la palabra. Todo se resume en Él. Nosotros el día de hoy tenemos una gran ventaja sobre el pueblo de Dios en aquellos tiempos. Enorme ventaja. ¿Por qué? Porque ellos solo podían leer la palabra de Dios. ¿Y sabe? Nosotros hemos visto la palabra de Dios. Nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos probado la palabra de Dios. Nosotros hemos caminado con la palabra de Dios. Y eso marca una gran diferencia. A menos que tú no lo hayas hecho. Necesitas entonces arrepentirte, poner tu fe en Cristo y empezar a caminar con Él. No se trata de cuánto tiempo tú lleves reuniéndote acá, porque hay personas que de repente son nuevecitas y ya tienen una relación con Dios. Hay otras que pueden tener mucho tiempo y aún les falta. No digo, nadie tiene una relación, wow, al 100%. No, no es cierto. Y digo esto porque para que nadie nos sintamos que somos más y menos, todos podemos tener esa relación con el Señor. Hemos sido salvos por gracia y necesitamos esa relación tan extraordinaria. ¿Quién va a renovarte? Es la palabra. Es la palabra de Dios. Jesús se hizo carne para que supiéramos no solamente que Dios es amor, sino que también llegó a ser humano como tú
y como yo. Un humano tenía que pagar por nuestros pecados, porque fuimos los humanos, los seres humanos, los que fallamos, los que pecamos en contra de un Dios santo. Jesús mostró su amor. ¿Por qué? Porque nosotros viviendo como nosotros vivimos. Pasó situaciones difíciles como nosotros pasamos difíciles. Sufrió como nosotros sufrimos. Se cansó como muchas veces nos cansamos. Tuvo conflicto con otros, como tú y yo a veces tenemos conflictos con otros. Sin embargo, la misma palabra de Dios siempre fue su esperanza, su regla de fe y conducta. Fue la palabra de Dios que lo alimentó. Fue la palabra de Dios la que lo motivó. Fue la palabra de Dios la que lo movió. ¿A qué? A sacrificarse por ti y por mí. Dejemos entonces, hermanos, que Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, sea el que nos mueva en nuestra vida a fin de poder ser renovados. Ya basta de vivir una relación así de lejitos. No. Una relación de lejos, ni entre los seres humanos, tiene un efecto negativo más bien que positivo. Necesitamos dejar que la palabra, que es Cristo mismo, pueda obrar y renovarnos en nuestras vidas, en nuestros corazones y en esa relación con el Señor. La pregunta es, ¿tú estás siendo renovado por la palabra? Piensa en eso. ¿Estás siendo renovado por la palabra? ¿O simplemente eres un cliché de cristiano? Oremos al Señor.